En el oscuro mundo del crimen organizado, la familia Gambino destacaba como una de las 5 familias criminales creadas en Nueva York en la década de 1930. En determinado momento se encontró en la cima junto con la familia genovese en tamaño, poder y riqueza. El jefe de esta familia criminal que dio origen a su nombre fue el intrigante y siempre astuto Carlo Gambino. Carlo Gambino, con su nariz prominente y rostro algo cetrino, caminaba con un pequeño sombrero de ala vuelta hacia abajo, aparentando ser un inofensivo anciano. Intentaba mantenerse fuera del foco público, pero en su esencia era un criminal de carrera, un gángster de esos que algunos psicólogos consideraban psicópatas capaces de atentar contra cualquier persona. Lo peor de lo peor, y obviamente no un ejemplo a seguir. El futuro líder de uno de los sindicatos del crimen más poderosos y violentos de América nació el 24 de agosto de 1902 en Palermo, Italia. Tuvo 2 hermanos, Gaspare Gambino, quien no estuvo involucrado con la mafia, y Paolo Gambino, quien fue parte de la familia criminal Gambino. Sus padres fueron los inmigrantes italianos Tommaso Gambino y Felice Castellano. Proveniente de una familia siciliana próspera con muchos miembros vinculados a la mafia, Gambino admiraba a sus mayores de la mafia, tratados como realeza en las calles de Palermo debido a su riqueza y poder. Estos hombres eran tan respetados que la gente se quitaba los sombreros y las mujeres hacían reverencias y besaban sus manos al pasar. Gambino abandonó la escuela secundaria y trabajó para don Vito Cascioferro, el jefe de la mafia en Sicilia. Cascioferro, el hombre más poderoso de Sicilia, perfeccionó el arte de la extorsión, cobrando tarifas a empresarios por protección mafiosa. Si no pagaban a tiempo, Gambino, quien trabajaba como uno de sus ejecutores, se encargaba de organizar supuestos accidentes. A pesar de su apariencia poco criminal, con una estatura algo baja, cuerpo fornido y nariz prominente, Carlo Gambino vivía según un credo que lo llevaría a la cima del crimen organizado. Uno de sus lemas favoritos era: «Debes ser como un león y un zorro. Un zorro es astuto y reconoce trampas. Un león es poderoso y ahuyenta a los lobos. Si eres como un león y un zorro, nadie puede vencerte». Carlo Gambino impresionó a don Vito y sus hombres con su inteligencia superior, siendo reconocido como un hombre de gran astucia desde una edad temprana, una cualidad conocida como furberia en Italia, la inteligencia necesaria para llevar a cabo grandes crímenes. A los 19 años, su arduo trabajo dio sus frutos cuando fue formalmente iniciado en la mafia. Sin embargo, a principios de la década de 1920, el fascismo estaba ganando terreno. La popularidad del fascismo en Italia y su líder máximo Benito Mussolini no toleraban la existencia de la mafia y buscaban destruirla. Carlo Gambino, consciente de un futuro que podría llevarlos a la cárcel, aprovechó su parentesco y conexiones con personas en América y emigró al nuevo continente. En noviembre de 1921, de manera ilegal y ayudado por su familia, subió a bordo de un barco de carga con destino a América. Llegó un mes después a Virginia y comenzó su vida como si poseyera el mundo. Fue recibido con pompa por sus primos, los Castellanos, que ya eran miembros del bullicioso submundo de Nueva York. Le alquilaron un pequeño apartamento en Brooklyn y lo introdujeron en las actividades del crimen organizado. Resultó que Gambino llegó en el momento adecuado para el crimen organizado, ya que la prohibición y el contrabando de alcohol se convirtieron en la base de su éxito en los años 20. Sus primos, los Castellanos, eran algunos de los contrabandistas más ocupados de Nueva York, utilizando su pequeño negocio de camiones para transportar licor ilegal. Gambino se convirtió en un hábil transportador de licor y, armado con una escopeta, participaba en el secuestro de camiones de otros contrabandistas. Para 1927, Carlo Gambino ya estaba trabajando para uno de los mafiosos más poderosos de todo Nueva York, Joe el Jefe Masseria, quien posteriormente libró una guerra de 4 años por la supremacía de la AMPA en Nueva York contra Salvatore Maranzano, un señor del crimen proveniente de una sección de Sicilia diferente a la de Masseria y Gambino. Su rivalidad finalmente escaló en la sangrienta guerra de los castellanmarenses.
Masseria y Maranzano eran jefes mafiosos tradicionales que empezaron sus carreras criminales en Italia. Ellos creían en mantener los principios del viejo mundo de la mafia de honor, tradición, respeto y dignidad. Estos jefes se negaban a trabajar con no italianos y eran escépticos de trabajar con no sicilianos. Algunos de los jefes más conservadores trabajaban solo con hombres que tuvieran raíces de su misma aldea siciliana. La guerra no iba bien para Masseria, y el ya conocido Charles Lucky Luciano, quien también trabajaba para Masseria, vio una oportunidad para cambiar de bando. En un acuerdo secreto con Maranzano, Luciano aceptó planear la muerte de Masseria a cambio de convertirse en el segundo al mando, al igual que Maranzano. Y efectivamente, así sucedió. El 15 de abril de 1931, Masseria fue asesinado en un restaurante en Coney Island. Ya sin Masseria, Maranzano reorganizó las pandillas ítalo-estadounidenses en Nueva York en 5 familias encabezadas por Luciano, Profaci, Gagliano, Mangano y él mismo, pero para sorpresa de Luciano, autoproclamándose el jefe de todos los jefes de la mafia, cosa que no le agradó demasiado al recién empoderado Charles Lucky Luciano. Así que tan solo unos meses más tarde del asesinato de Joe Masseria, el gran Salvatore Maranzano también estaba siendo asesinado por un plan elaborado por Luciano. Luego, en 1931, Luciano convocó a una reunión en Chicago con varios jefes donde propuso la formación de una comisión para que sirviera como cuerpo de gobierno del crimen organizado y decidir qué familias controlarían qué territorios. La comisión constaba de 7 jefes de familias mafiosas, los líderes de las 5 familias de Nueva York, Charles Lucky Luciano, Vincent Mangano, Tommy Gagliano, Joseph Bonanno y Joe Profaci, más el jefe del outfit de Chicago, Al Capone, y el jefe de la familia criminal de Buffalo, Stefano Magadino. Llegados a este punto, Carlo Gambino y sus primos eran soldados de la familia criminal liderada por Vincent Mangano. Aprendió a dirigir una variedad de actividades del crimen organizado, desde préstamos usurarios y apuestas ilegales hasta robos de carga, y demostró ser un empresario y organizador agudo, volviéndose indispensable para aquellos para quienes trabajaba. Su habilidad para ganar dinero pronto rindió frutos, y a sus 30 años fue ascendido a capo encargado de su propia tripulación. Siguiendo la tradición de la mafia italiana, eligió a su primo adolescente, Paul Castellano, como uno de los primeros miembros de su tripulación. La familia era fundamental, y ese mismo año volvió a demostrar su importancia al casarse con la hermana de Paul Castellano, Catherine, quien también era su prima. Aunque esto iba en contra de las normas católicas, los lazos familiares con los poderosos Castellano multiplicaron su influencia. Gambino y su esposa se establecieron en una modesta casa en Brooklyn, donde con el tiempo criaron a 3 hijos y una hija. Sin embargo, el matrimonio y la familia no pudieron frenar su ambición de poder y riqueza. Después de la derogación de la prohibición en 1933, Gambino vio una nueva oportunidad de lucro en el contrabando de licor, evitando impuestos y socavando a sus competidores legítimos. Con este esquema, Gambino hizo la primera de sus varias fortunas. También ideó otros esquemas criminales como el robo de cupones de racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le valió su próxima fortuna en el mercado negro. La estancia más larga de Carlo Gambino en prisión fue justo por esta época. Fue arrestado en 1937 y pasó 22 meses en prisión por evasión de impuestos con relación a una destilería en Filadelfia. Para 1950, Gambino ya se había establecido como un poderoso capo en la familia criminal Mangano y cada día crecía más su reputación. Sin embargo, en 1951, su jefe Vincent Mangano desapareció misteriosamente y se sospechaba de su muerte. Aún así, el cadáver de Vincent Mangano nunca se encontró y fue declarado muerto 10 años después, el 30 de octubre de 1961, por las autoridades de Brooklyn. Nadie fue arrestado por el asesinato de Vincent Mangano, pero se asumió ampliamente que el subjefe a cargo de la familia Mangano, Albert Anastasia, lo había asesinado. Albert Anastasia era conocido por ser un individuo de temperamento ardiente y malicioso con una violencia extrema en su esencia. Además, encabezaba el infame grupo de asesinos de la mafia conocido como Murder Inc.
Con Mangano fuera del camino, Albert Anastasia tomó el control de la familia criminal Mangano, a la cual posteriormente le cambiaría el nombre por el de la familia criminal Anastasia. El punto de inflexión para el ascenso final de Carlo Gambino llegó en 1957, cuando Vito Genovese orquestó un intento de asesinato contra Frank Costello, con el único fin de volver a tener el control de la familia criminal Luciano. Hasta ese momento se podían perfilar tres facciones dentro de la propia comisión. Por un lado, los tradicionales jefes Joe Bonanno y Joe Profasi, una relación de apoyo y aparentemente conveniente entre Albert Anastasia y Frank Costello y cierto acercamiento entre Tommy Lucchese y Vito Genovese. Luego del intento de asesinato fallido contra Frank Costello por parte de Vito Genovese, este se vio presionado y prácticamente obligado a retirarse, entregando el poder de la familia Luciano a Vito Genovese y dejando a Albert Anastasia vulnerable ante los demás miembros de la comisión. Vito Genovese y Carlo Gambino, ahora aliados e involucrados en una colusión por el poder, conspiraban juntos apuntando a Albert Anastasia, con el objetivo de llevar a Carlo Gambino al liderazgo de la familia Anastasia. El 27 de octubre de 1957, mientras Albert Anastasia visitaba una barbería en el Sheraton Park, dos pistoleros lo emboscaron, disparándole tiros fatales. La muerte de Anastasia marcó el fin de una era, con apenas 12 personas asistiendo a su funeral, señalando su estatus de marginado dentro de la mafia. El fallecimiento de Anastasia inauguró una nueva era en la mafia, caracterizada por luchas de poder, traiciones y el surgimiento de nuevos líderes como Carlo Gambino. La intrincada red de alianzas y conflictos dentro del crimen organizado continuó moldeando su historia en los años venideros. Carlo Gambino, ahora a cargo, revivió la disciplina tradicional y el código de la mafia en la familia Anastasia, más tarde renombrada como la familia Gambino. Restableció un poco de cordura en las actividades del grupo, llevándolas a cabo de manera más discreta. Para 1958, a sus 56 años, Carlo Gambino encabezaba el sindicato del crimen más grande de Nueva York. La familia ya controlaba el concurrido y lucrativo muelle de Brooklyn, pero Gambino quería más, por lo cual expandió aún más las actividades ilícitas como las apuestas, la construcción, los préstamos usurarios e incluso delitos de cuello blanco como fraudes de valores en Wall Street. Se dice que Charles Lucky Luciano y Carlo Gambino supuestamente ayudaron a pagar parte de los $100,000 a un narcotraficante puertorriqueño para implicar falsamente a Vito Genovese en un negocio de drogas, y al parecer lo habrían conseguido con éxito. El 17 de abril de 1959, Vito Genovese fue sentenciado a 15 años en la Penitenciaría Federal de Atlanta, donde murió 10 años más tarde, el 14 de febrero de 1969. Luego del encarcelamiento de Genovese, Carlo Gambino comenzó a tener cada vez más relevancia en el control de la comisión de la mafia. Casi que parecía el jefe de todos los jefes. A pesar de su riqueza y poder, vivía modestamente y trataba de evitar llamar la atención. A diferencia de líderes como Albert Anastasia, quienes se distinguieron por sus actos despiadados de manera abierta, Gambino era más un gángster de tipo empresarial y del crimen organizado. No destacaba por andar dando tumbos por la noche ni seguir una rutina estricta. Era un personaje escurridizo que mantenía un perfil bajo con gran éxito, ya que su invisibilidad en última instancia era su gran poder. A pesar de ello, Gambino no pudo resistirse a una indulgencia. A pesar de sus esfuerzos por no tener el clásico y llamativo Cadillac negro, optaba por un automóvil gris u oscuro, y en su matrícula estaban marcadas las iniciales de su nombre, permitiéndose ese pequeño lujo en aquel entonces que mostraba que tenía cierta influencia. A mediados de la década de 1960, Gambino rondaba los 60 años y parecía más un abuelo amable que un temible padrino. Alguien cercano a él comentó alguna vez: recuerdo haberlo conocido en el Westchester Premier, donde se presentó como un anciano educado, con un acento marcado, luciendo un abrigo y sombrero de copa. Si no te lo señalaban, podrías pensar que era solo un amable anciano italiano. Fue tan discreto y abuelil que resultaba increíble que tuviera tal poder dentro de la mafia.
Hacia finales de la década de 1960, con su familia del crimen creciendo hasta tener más de 2 docenas de grupos con cientos de hombres, Carlo Gambino se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Su ascenso había sido fenomenal. Un hombre que nunca se hizo ciudadano estadounidense y que no terminó la secundaria en Italia, pudo reunir este gigantesco imperio con millones y millones de dólares. Todo un conglomerado de negocios para los que se requería cierta inteligencia. Gambino también se ganó el respeto de muchos. Siempre se detenía en la panadería Ferrara, donde ofrecía consejos y favores, y la gente se acercaba a él para besarle la mano como si visitaran al Papa. En una de sus raras salidas nocturnas, Gambino asistió a una actuación de Frank Sinatra en el Westchester Premier. Sinatra puede haber sido la estrella, pero fue Gambino quien recibió el tratamiento real. Sinatra los invitó a él y a todo su grupo al camerino entre los 2 shows, y el segundo comenzó más tarde de lo previsto, porque Sinatra no quería apresurarlo fuera de la habitación. Era ese tipo de respeto. La dedicación de Gambino a su familia del crimen se equiparaba a su devoción por su propia familia. Su esposa Catherine era la esposa perfecta de la mafia, nunca formulaba demasiadas preguntas sobre los negocios de su esposo, y su calidez derretía incluso a los hombres más duros que venían a visitar a su marido. Catherine ayudaba a mantener la apariencia de un hogar respetable, pulcro y tradicional, pero no todos se dejaban engañar, especialmente los federales que mantenían su hogar bajo una vigilancia constante con la esperanza de conectar a Gambino con el crimen organizado. En la década de 1970, Joseph Colombo, otro jefe de la mafia del momento, había creado la Liga Italoamericana de Derechos Civiles para protestar contra los prejuicios hacia los italianos. Gambino, consciente de que la atención mediática solo atraería a las autoridades, aparentemente decidió trazar un plan astuto para eliminar a Colombo y evitar que alguien pudiera culparlo directamente. El 28 de junio de 1971, Colombo organizó un gran mitin para su liga en Columbus Circle, en Nueva York. En medio del evento se escucharon disparos, y Colombo estaba gravemente herido, con disparos en la cabeza y sangrando profusamente. La confusión reinaba mientras la multitud agarraba al supuesto tirador, Jerome Johnson, un hombre negro de Nueva Jersey. Sin embargo, en otra ráfaga de disparos, Johnson yacía en el suelo gravemente herido y moribundo. Joseph Colombo sobrevivió a los disparos, pero quedó paralítico hasta su muerte en mayo de 1978. Y la familia Colombo culpó del asesinato a otro gángster llamado Joseph Gallo. Sin embargo, según algunas versiones, Gallo no tuvo nada que ver con esto, y se especula que todo fue un plan maestro ideado por Carlo Gambino. En este mismo año, después de la muerte de su esposa Catherine por cáncer, los problemas de Gambino comenzaron a aumentar. Un gobierno frustrado por los retrasos en diferentes casos que se adelantaban en contra de Carlo, presionó para deportarlo a Sicilia como un extranjero ilegal. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de ser enviado de vuelta a Sicilia, convenientemente la salud de Gambino tomaba un giro para mal. Cuando los médicos finalmente dieron luz verde a las autoridades federales, las conexiones de Gambino intervinieron para salvar el día. Estaban a punto de deportarlo y de repente llegó la orden de bloquear esto. Las personas de Gambino hicieron un trato con 2 congresistas muy poderosos, quienes recibirían cierta cantidad de dinero al mes si se permitía que Gambino se quedara aquí. A Gambino se le permitió quedarse, pero las autoridades lo mantenían bajo estrecha vigilancia. Sin embargo, los años habían debilitado al gran don Carlo Gambino. A medida que su corazón se debilitaba, se volvía cada vez más frágil. El 15 de octubre de 1976, el anciano de 74 años estaba viendo un juego de los Yankees de Nueva York en su casa cuando sufrió un ataque al corazón y falleció. Murió de la manera que a la mayoría de los padrinos les gusta morir, en su propia cama, en su propia casa y de causas naturales, no en una prisión federal ni tirado en la calle de Nueva York con 4 balas en la cabeza. Es asombroso cómo él mismo evitó ser asesinado, ya que había perjudicado a tantos jefes duros de la mafia y nunca nadie le puso una mano encima. La muerte de Carlo Gambino por un ataque al corazón en octubre de 1976 marcó el fin de una era.
Una era de casi 20 años en el poder de una de las familias criminales más poderosas en los Estados Unidos. Antes de su muerte, Gambino había seleccionado a su cuñado y primo, Paul Castellano, de 61 años, para dirigir la familia. Muchos en la familia Gambino sentían que Paul era distante, apodándolo el Papa, porque pensaban que era tan inaccesible como el pontífice en Roma. Además, Gambino había elegido a su primo por sobre su subjefe, Anielo della Croce. Al parecer creyó que su familia criminal se beneficiaría del enfoque de Castellano en los negocios de cuello blanco. Della Croce, en ese momento, estaba en prisión por evasión de impuestos y no pudo contestar a la sucesión de Castellano. El sindicato del crimen que heredó Castellano era muy exitoso, una familia del crimen muy disciplinada, silenciosa y diplomáticamente controlada, con negocios legítimos, sindicatos y una influencia considerable en diversas industrias. Castellano se encontraba al mando de un negocio multimillonario con un ejército de personas dispuestas a matar por él al menor indicio. La familia Gambino era fuerte en los muelles, la industria de la construcción y el transporte. También tenían intereses en casi todo, presentándose como hombres de negocios respetables para evitar la reputación de gángsteres. Era difícil excluir cualquier actividad criminal de la membresía de la familia Gambino, pero su fuerza radicaba principalmente en el juego ilegal y el control de ciertos sindicatos y locales. A lo largo de los años hicieron millones, incluso miles de millones, pero la cantidad exacta nunca se sabrá. En estas familias criminales, la discreción era la clave, lo que la mafia estadounidense llamaba la Cosa Nostra. Sus miembros se comprometían a un código de silencio, acordando no divulgar los secretos de la mafia ni testificar contra otros, ni siquiera revelar la existencia misma de la mafia. Su poder residía en el secreto.